Dios Padre, que tienes mucho amor, te damos gracias por perdonar todos nuestros pecados por la sangre preciosa de Jesús. Nos amaste, por eso viniste a esta tierra y recibiste gran dolores, gran tribulación, muriendo en la cruz. Gracias porque a nosotros los permitiste darnos cuenta de tu amor. Y ahora ya no somos más pecadores, sino justos ante ti. Ahora tenemos la fe y la convicción de ir al cielo. Pero en este mundo hay muchas personas que todavía no conocen la salvación. Ayúdales para que ellos puedan ser salvos antes de tu venida. La venida del Señor está muy cerca. Hemos visto todas las señales del fin del siglo. Ayúdanos para que podamos predicar bien el Evangelio antes de tu venida. Especialmente se está preparando el seminario de la Biblia en Calderón o Chaco. Se está ayudándonos para que muchas personas puedan participar y ser salvas. Guíanos para que vivamos predicando tu Evangelio con todas nuestras fuerzas. Hoy estamos reunidos aquí para aprender tu palabra. Ayúdanos para vivir todos los días según la palabra aprendida de hoy. Todo el tiempo te lo damos a ti, Señor. En el nombre de Jesucristo hemos orado. Amén. 자, busquemos Salmos capítulo 1, versículo 1 al 3. Hoy vamos a aprender sobre el tema bienaventurado el varón. Busquemos Salmos capítulo 1, versículo 1 al 3. Este versículo hay que marcar. Salmos capítulo 1, versículo 1 al 3. En segundo piso también está escuchando seminario. Un grupo segundo día, otro grupo primero día. Total 5 personas. Por eso hay que orar también. Si puede invitar cada domingo su familia, su amigo, vecino. ¿Sí? Puede escuchar el seminario de la Biblia para ser salvo. Salmos capítulo 1, versículo 1 al 3. 1 al 3. ¿Encontraron? Sí. Capítulo 1, versículo 1 al 3, Salmos. Despacio, leamos juntos. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, y en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Vamos a ver versículo 1. Desde versículo 1 vamos a meditar. Biblia dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Hoy vamos a aprender, bienaventurado el varón. ¿Sí? En Ecuador, por primera vez he escuchado este saludo. Dios te bendiga. En Corea no hay este saludo. Pero aquí, como Dios te bendiga, ¿sí o no? Usted también ha utilizado, ¿sí o no? Sí. Realmente lo está utilizando muchas veces. A todos los hombres les gusta recibir bendición. Por eso Dios te bendiga. Por eso Dios también preparó muchas bendiciones para nosotros. Entonces, hay muchas bendiciones, pero entre todas ellas, ¿qué bendición es más importante? La salvación, claro. Busquemos Romanos. Salmo hay que marcar, ¿sí? Luego tenemos que regresar. Romanos capítulo 4.
vamos a pensar. ¿A quién indica bienaventurado el varón? Vamos a ver Romanos capítulo 4. Romanos capítulo 4. Versículo 6 al 8. Romanos capítulo 4, versículo 6 al 8. ¿Qué bendición es más importante? Seguro es la salvación. Vamos a ver los versículos. Romanos capítulo 4, versículo 6 al 8. Leamos juntos. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre, a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Biblia dice, el bienaventurado el varón es salvo. ¿Sí? ¿Sí o no? Aquellos cuyas iniquidades son perdonadas, cuyos pecados son cubiertos. ¿Qué significa? Recibió el perdón de pecado. Aquí también, sin obras, ¿sí o no? David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obra. Para ser salvo, ¿qué necesitamos? Por gracia sois salvos por medio de la fe. No por obras, sin obra. ¿Sí? Esto se llama salvación. ¿Sí? ¿A quién indica bienaventurado el varón? Indica a los que somos salvos. ¿Sí o no? Sí. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Cuando dice bienaventurado el varón, indica a los que somos salvos. Nosotros ya recibimos bendición, gran bendición, o sea, la salvación. Podemos vivir en el cielo eternamente con el Señor. ¿Sí? Por eso nosotros somos bienaventurados. ¿Sí? ¿Puede entender? Sí. Por eso en la Biblia salen muchas bendiciones, pero entre todas ellas, la principal es la bendición de la salvación. Por eso, en la Biblia habla sobre bienaventurado el varón, se refiere a los que somos salvos. Hermanos, ahora ustedes son varones bienaventurados, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Seguro? ¿Seguro son salvos? ¿Seguro? ¿Sí? ¿Puede ir al cielo? En el cielo yo voy a chequear. ¿Por qué no vino ella? ¿Qué pasó? Ya hay que chequear, ya hay que confirmar nuestra salvación. Muy importante, ¿sí? Por eso, sus iniquidades fueron perdonadas. Hoy hemos cantado que me puede dar perdón. Solo de Jesús la sangre, porque sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Porque la vida de la carne en la sangre está, por eso. La paga del pecado es, ya Jesús ya murió, ya derramó su sangre. Por eso, nuestras iniquidades, ya, todo perdonados, ¿sí? Sus pecados fueron cubiertos, con la sangre de Jesús puede cubrir sus pecados. Pasado, presente y futuro también, ¿sí o no? Sí. Pero si todavía no es salvo, entonces no es varón bienaventurado. Primero tiene que ser varón bienaventurado. Es decir, por medio del perdón de pecado, primero debe de ser salvo. Muy, muy, muy importante. Por eso, Dios te bendiga, Dios te bendiga. ¿Qué significa este saludo? Significa que debe ser salvo. Usted recibió bendición de Dios, ya tiene que ser salvo. Significa Dios te bendiga. Dios todo preparó su salvación. ¿Sí? Por eso yo pensé que Dios te bendiga, tiene que ser salvo. ¿Sí? Tiene que ser salvo. Todavía no es salvo, por eso Dios te bendiga. Puede ser salvo. ¿Sí? Por eso significa que debe de ser salvo, ser el varón bienaventurado. Porque la salvación es la más grande
bendición. ¿Sí o no? Volvamos, Salmo 1:1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Por eso, bienaventurado, el varón bienaventurado, o sea, el que es salvo, no tiene que andar en consejo de malos, ni estar en camino de pecadores, debe distinguirse del pecado. Y también no tiene que sentarse en silla de escarnecedores, ¿sí? Con corazón humilde debe servir a los santos. Estas son las cosas que los que son salvos tienen que hacer. ¿Sí? ¿Puede entender? Por eso, bienaventurado el varón, o sea, el que es salvo, no tiene que andar en consejo de malos, ¿sí? No tiene que estar en caminos de pecadores, ¿sí? ¿Puede entender? Por eso, en la Biblia sale bienaventurado el varón, puede pensar, el que es salvo, yo. ¿Sí? Romanos capítulo 6. Una y una vamos a pensar entonces. No tenemos que andar en consejo de malos, ni estar en camino de pecadores. Romanos capítulo 6, 14 y 15. Alguno hermano mal entiende porque Jesús perdonó nuestro pecado de pasado, presente y futuro. Por eso, después de pecar yo puedo ir al cielo, por eso yo voy a pecar. Ya, vamos a ver. Seguro va a recibir gran disciplina en esta tierra. Romanos capítulo 6, versículo 14 y 15. Romanos capítulo 6, versículo 14 y 15. Leamos juntos. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué pues? Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. En ninguna manera. ¿Estamos bajo la ley o bajo la gracia? ¿Por qué? Perdonó nuestro pecado pasado, presente y futuro. Por eso estamos bajo la gracia, ya podemos ir al cielo. Entonces, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque estamos bajo la gracia? Biblia dice, en ninguna manera. El pecado no puede enseñorearse de nosotros. El varón bienaventurado no está bajo la ley, sino bajo la gracia. Por eso no tiene que pecar, tiene que cumplir la santificación. ¿Sí? Muy importante. Pecar, ¿qué significa? Matar a Jesús. ¿Por qué Jesús murió? Por nuestro pecado. Si quiere pecar, ¿qué significa? Quiere matar otra vez a Jesús entonces. No tiene que matar otra vez a Jesús. Jesús ya murió por nuestro pecado. Ya perdonó. Por eso tenemos que cumplir nuestra santificación. ¿Pero cómo? Por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 5. Por eso tenemos que aprender la palabra de Dios y tenemos que orar. Volvamos, Salmo 1:1. Por eso, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. También aquí, el varón bienaventurado no tiene que sentarse en silla de escarnecedores. Escarnecedores, ¿qué significa? Hombre orgulloso, ¿sí o no? Sí. Con un corazón humilde debe servir a los santos. ¿Sí? Antes hemos aprendido sobre el sacerdote Elí, ¿sí o no? Sí. En Primera de Samuel sale sobre el sacerdote Elí, en la cual indica que él estaba sentado en una silla y que él murió cayéndose hacia atrás de la silla. ¿Sí? ¿Por qué? Él siempre se sentó. ¿Sí? Por ejemplo, aquí, leamos juntos. Se levantó Ana después de hubo comido y bebido en Shilo. Y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová.
La primera vez Eli sale en la Biblia, está sentado en una silla. Es muy particular este versículo, que dice que Eli estaba sentado en una silla. ¿Por qué? Porque en el templo de Jehová no había silla. ¿Cómo podía sentarse entonces? Al principio, en el templo de Jehová no había silla. Por eso, los sacerdotes siempre daban sacrificio y adoraban a Dios estando de pie. No había silla, por eso no podían sentarse mientras adoraban. El sacerdote era un siervo de Dios, por eso siempre tenían que adorar a Dios estando de pie. Pero es extraño que el sacerdote Eli salga por primera vez en la Biblia sentado en una silla. ¿Sí? Después de este versículo, Eli sale muchas veces en la Biblia sentado en una silla. Aquí también. ¿En dónde murió Eli? En su silla. Vamos a ver. Y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, Eli cayó hacia atrás de la silla, al lado de la puerta. Se desnucó y murió, porque era hombre viejo y pesado y había juzgado a Israel 40 años. Cuando Eli escuchó que fue quitada el arca de Dios por los filisteos, se cayó hacia atrás de la silla, al lado de la puerta, y se desnucó y murió. ¿Sí? Eli sale primera vez en la Biblia sentado en una silla, y también él murió cayéndose hacia atrás de la silla. ¿Por qué él murió así? Porque él estaba sentado en la silla por mucho tiempo. No quiere levantarse, no quería. Estando de pie, tenemos que servir. No tiene que sentarse en la silla de hombre orgulloso. Siempre quiere sentar, solo quiere indicar, tiene que hacer así, así, así. Él no quiere hacer nada, solo quiere indicar, mandar. ¿Qué significa? Ese hombre muy orgulloso, no quiere servir. ¿Sí? Él se sentó en la silla por cansancio y fatiga. Él se sentó una vez y siguió sentándose siempre. Así, él siempre estaba sentado en una silla. Su cuerpo se hizo poco a poco pesado. ¿Por qué? No quiere hacer nada. ¿Sí? Y finalmente él cayó hacia atrás de la silla, se desnucó y murió. Por eso antes hemos aprendido sobre 3 sillas. ¿Sí? Hay sillas que enferman nuestra vida cristiana. Primero, la silla de orgullo, primero. Segundo, la silla del juicio. Tercero, la silla de la pereza. En el momento que nos sentamos en estas sillas, nuestra vida cristiana se enferma. ¿Sí? Por eso aquí Biblia dice también, Salmos 1:1, bienaventurado el varón, no tiene que sentarse en silla de escarnecedor. Podría morir, no sé, tiene que cuidarse. En su silla va a morir. Por eso, estando de pie, tenemos que trabajar, tenemos que servir con corazón humilde. Muy importante. Con un corazón humilde debe servir a los santos porque somos siervos del Señor. Somos justos, somos hijos de Dios. También tiene que pensar, tenemos que pensar, somos siervos de Dios primero. Por eso, cuando el apóstol Pablo se presentaba, él decía que era siervo de Jesucristo, ¿sí o no? Luego llamado a ser apóstol. ¿Sí? Primero quiere presentarnos, yo soy siervo de Jesucristo. También aquí, Simón Pedro, ¿qué le dio? Yo soy siervo, luego apóstol. Primero siervo. También Santiago, hermano de Jesucristo. Santiago, yo soy siervo de Dios y del Señor Jesucristo.
También Judas también hermano de Jesucristo. Yo soy hermano de Jesús. No, yo soy siervo de Jesucristo. Todos dieron que ellos eran siervos de Jesucristo. Si es salvo, usted es siervo de Jesucristo. Por eso nosotros que somos salvos, somos siervos de Dios. Por eso no tiene que sentarse. Estando de pie, tenemos que servir, porque somos siervos de Dios. Unos u otros tenemos que servir, tenemos que ayudar. Sí. Primera de Pedro, busquemos. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 6. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 6. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 6. Primera de Pedro 5, 6. Leamos juntos. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Sí. Cuando fuere tiempo, Dios nos va a exaltar. ¿Sí? Primero tenemos que humillarnos. ¿Sí? Nosotros que somos salvos tenemos que humillarnos. Cuando fuere tiempo, Él nos exaltará en el cielo. En esta tierra tiene que ser siervo de Jesucristo. Entonces, en el cielo, Dios va a recompensar. Por eso no tiene que sentarse en la silla de escarnecedores. Es muy importante. ¿Sí? Filipenses también. Filipenses capítulo 2. Muchas veces Biblia explicó, con un corazón humilde hay que servir. Filipenses capítulo 2 también. 2, versículo 3. Filipenses capítulo 2, versículo 3. Filipenses capítulo 2, versículo 3. Filipenses capítulo 2, versículo 3. Leamos juntos. Nada hagáis por contienda y por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Solo con la humildad tenemos que estimar a los demás como superiores a nosotros mismos. ¿Qué significa? Tiene que ser seguro siervo de los hermanos, siervo de Jesucristo, tiene que ser. A Dios no le gusta un hombre orgulloso. Dios le dará su gracia a un hombre humilde. Por eso siempre tiene que pensar, yo soy siervo de Jesucristo. Yo también estoy pensando, yo soy pastor. No, antes de pastor yo soy siervo. Por eso siempre quiero servir. ¿Sí? Estando de pie. Muy importante. Proverbios, vamos a ver. Proverbios. Por eso muchas veces explicó. A Dios no le gusta un hombre orgulloso. Que siempre quiere sentarse en la silla de escarnecedores. ¿Sí? Proverbios capítulo 16, versículo 18. Proverbios capítulo 16, versículo 18. Proverbios. Es mejor leer Proverbios cada día, un versículo, un capítulo. ¿Sí? Proverbios tiene 31 capítulo, un capítulo. Pues un mes, casi más o menos 30 o 31 días. ¿Sí?
Cada día es mejor leer cada capítulo de Proverbios. Su vida puede cambiarse. Proverbios 16, 18, leamos juntos. Antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. Un hombre orgulloso seguramente va a ser quebrantado. Un hombre altivo seguramente va a caerse. Seguro. Dios no puede mentir, ¿sí o no? Imposible. Biblia dice, antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. Por eso hay que cuidar. Yo soy salvo. ¿Sí? Hay que ser siervo de Jesucristo. ¿Por qué? Usted es bienaventurado el varón. Ya es salvo. ¿Sí? Hay que servir. Proverbios 22 también, 22. Versículo 4. Muchas veces explico. Muchas veces. Tenemos que ser humilde. Aquí. Pero Proverbios 22, versículo 4. 22, 4. Siempre quiere servir a otra persona, entonces puede recibir otra bendición de Dios. Leamos juntos. Riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad, de temor de Jehová. Si quiere recibir riqueza, honra y vida, su familia puede ser salvo, puede recibir vida eterna por su vida, por su acción, por su obra. ¿Sí? Dios rechazará a los orgullosos, pero le dará su riqueza, su gloria y su vida a los humildes. Por eso no tiene que sentarse. ¿Sí? Estando de pie, tiene que trabajar, tiene que servir. Para usted puede recibir riquezas, honra y vida. Muy importante. ¿Sí? Por eso depende de usted. Antes yo tengo mucho dinero, yo tengo buena casa, buen carro. Entonces, seguramente tiene que ser siervo. Yo antes era médico, ¿sí o no? En Corea gané mucho dinero. Sí, Corea cada mensual secreto. Mucho. Mi amigo ahora está ganando mucho. Pero yo todo voté. ¿Por qué? Yo quiero ser siervo. En este mundo ya podemos disfrutar con mucho dinero. Pero tiene que pensar, yo soy salvo, yo soy siervo. Con este dinero es mejor predicar. Tiene que invitar a muchas personas. Ya venga, yo voy a invitar. Luego tiene que ya predicar. Venga, vamos a la iglesia, vamos a aprender. Por eso hay que utilizar, porque usted es siervo. Entonces Dios va a dar otra vez riquezas, honra y vida. Esto es el pensamiento de Dios, es muy importante. ¿Sí? Por eso tenemos que ser siervo de Jesucristo. Volvamos. Salmos 1:1, leamos juntos. Bienaventurados el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. La silla en la que no tenemos que sentarnos en la silla del orgullo. No tenemos que hacer la vida cristiana con un corazón orgulloso. Cada vez que tenemos la oportunidad, debemos trabajar y servir. Eso es muy importante. Versículo 2, entonces, vamos a pensar, vamos a meditar, entonces, versículo 2. Leamos juntos. Sino en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. El varón bienaventurado medita en la ley de Jehová de día y de noche. ¿Usted ahora está haciendo así, de día y de noche? Cada vez un mes solo ha leído. Una vez al mes. No, de día, de noche hay que meditar.
para meditar de día, de noche, ¿cómo tengo que hacer? Hay que memorizar. Puede llevar todo el día Biblia, imposible. Pero después de memorizar en su cabeza, puede meditar otra vez. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Puede meditar, puede repetir otra vez, otra vez. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Sí? ¿Cómo podemos meditar de día, de noche? No hay solución, hay que memorizar. Por eso, cada semana un versículo vamos a memorizar. Esta semana, ¿qué versículo? Hebreo 9:12. 9:12. ¿Puede memorizar? Sí. Siguiente domingo yo voy a preguntar. ¿Sí? Hebreo 9. Pero pastor, mi edad, muy mayor, ya mi cabeza ya no funciona bien. Entre nuestra iglesia si hay una hermana, memoriza muy bien. Creo que su edad no le pregunté, pero ya mayor. Pero puede memorizar. Pero depende de usted. Si tiene corazón, puede memorizar. El varón bienaventurado, siempre medita en la ley de Jehová de día y de noche. También el que es salvo tiene que leer la Biblia, ¿sí? Constantemente, de día y de noche. Es muy importante. Deuteronomio capítulo 8. Busquemos. Usted puede memorizar San Mateo 4:4, ¿sí? Deuteronomio 8:3. Deuteronomio, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, capítulo 8, versículo 3. 8:3. Deuteronomio, capítulo 8, versículo 3. Deuteronomio 8:3. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. 8:3. Leamos juntos. Te afligió, te hizo tener hambre, te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Dios al pueblo de Israel, cuando estuvo en el desierto, lo sustentó con maná, que descendió del cielo todos los días por la mañana, por la madrugada. ¿Sí? En el desierto no hay comida, no hay árbol, no hay agua. ¿Sí? Por eso, para vivir en el desierto por 40 años, tenían que comer maná, que descendió del cielo. ¿Sí? También, de la misma manera, para vivir en este mundo, que es como el desierto, tenemos que comer todo lo que sale de la boca de Dios. Como la comida es importante para el cuerpo, la palabra de Dios es muy importante para nuestro espíritu. Nuestro espíritu no puede comer ceviche, pan, ¿sí? ¿Sí o no? Solo nuestro cuerpo le gusta, ¿sí? Pero nadie me invitó, ¿ya? ¿Sí? Espíritu solo puede comer, ¿sí? Palabra de Dios. Por eso, su cuerpo muy fuerte seguro va a pecar. Ahora su cuerpo, su espíritu, que es salvo, todos los días está peleando. Su cuerpo no tiene que participar en la iglesia, no tiene que leer la Biblia, no tiene que orar, pero su espíritu, que es salvo, tiene que leer, tiene que participar, tiene que predicar. Por eso está peleando. Pero no quiere comer palabra de Dios, su cuerpo, su espíritu estará enfermo. Si no tiene fuerza, no tiene poder, seguro va a perder siempre. ¿Sí? Por eso hay que dar
alimento espiritual. ¿Sí? Muy importante. Job también. 23, 12. Job 23, Job, Salmos, ¿sí? Proverbios, Job 23, 12. 자, Job 23, versículo 12. 자, esto es testimonio de Job. 자, Job 23, versículo 12. 자, leamos juntos. Del mandamiento de sus labios nunca me separé. Guardé las palabras de su boca más que mi comida. Esto es pensamiento de Job, ¿sí? La vida de Job. Job guardó las palabras de Dios más que su comida. Hermanos, entre la comida y la palabra de Dios, ¿cuál de las dos están guardando más? Pastor, yo tengo que comer arroz siempre. Yo a veces le invito solo carne, todavía no comí. Ya comí carne. Todavía no comí arroz, entonces todavía no comí. ¿Sí? Siempre quiere guardar su comida, ¿sí? Muy importante. Job guardó la palabra de Dios más que su comida. Es muy importante. Como padres les dan de comer todos los días a sus niños para que crezcan bien, saludables, ¿verdad? Porque si no los alimenta, ellos se enfermarían. Asimismo, nosotros para poder crecer espiritualmente tenemos que leer la Biblia todos los días. Lo que es más precioso que la comida es la palabra de Dios. Sí. El varón bienaventurado siempre lee la Biblia, ¿sí? De día y de noche. Es mejor, antes de comer o después de comer, hay que leer, tiene que dar alimento espiritual a sus espíritus, ¿sí? Pues antes de comer o después de comer. Pues cada día, mínimo 3 veces, se tiene que leer la Biblia. Por eso, por la mañana, un capítulo. Si después de comer, almuerzo, también un capítulo, también después de merienda, también un capítulo, antes de dormir una más, entonces puede leer cada día 4 capítulos. Al fin del año puede leer toda la Biblia una vez. Cada día si puede leer la Biblia 4 capítulos, en 10 meses puede leer todo. En 10 meses, entre 10 meses. Sí, por eso, si tiene corazón, en un año puede leer la Biblia, mínimo una vez. Ahora, hermano Arnaldo, Elizabeth, 2 veces ha leído, 3 veces creo que. Pero depende de usted. ¿Cómo puede leer? Yo le pregunto, ¿cómo puede leer mucho? En el bus, otra vez. En el baño también. Siempre quiere leer, ¿sí? De día y de noche. Entonces puede llevar bien bruto, puede predicar muy bien. Apocalipsis 1:3 también. El bienaventurado el varón medita la palabra de Dios de día y de noche. Apocalipsis también explico. Apocalipsis capítulo 1, versículo 3. Apocalipsis capítulo 1, versículo 3. Apocalipsis capítulo 1, versículo 3. Leamos juntos. Bienaventurado el que lee, los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. La venida del Señor está muy cerca.
Por eso tenemos que leer, oír, guardar más. El que lee, los que oyen y guardan las palabras son bienaventurados. Hermanos, ¿seguro son salvos? ¿Seguro? Entonces ustedes son varones bienaventurados. El varón bienaventurado lee, oye y guarda la palabra de Dios. Es muy importante. ¿Sí? Así que la fe es por él, oír y el oír por la palabra de Dios. También, antes de oír, oír, una semana, miércoles puede oír, también sábado sí puede oír, domingo también. Pero cada día primero tiene que leer. Por eso sale primero el que lee. En su casa tiene que leer. Pastor, no tengo Biblia. Le di todo. Ya vendió. Lo vendió. Ya, todo tiene Biblia. Hoy también yo voy a dar un regalo después de salvación, ¿sí o no? Todo, ahora ya tiene todo, ¿sí? Tiene que leer entonces con su Biblia. A veces tiene que marcar también. No puede entender un versículo, pregúnteme. Yo voy a explicar. Voy a enseñar otra vez, ¿sí? Cada día primero tiene que leer. Porque usted es bienaventurado el varón. Usted es salvo por eso. Esto es mandamiento de Dios. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Sí, pues cada día hay que leer. También hay que oír, porque la fe es por él oír. Después de leer no puede entender bien. Por eso hay que oír. Buen sermón. ¿Sí? Entonces puede entender más y más. ¿Sí? También puede crecer su fe. Porque la fe es por él oír la palabra de Dios. Por eso, por ejemplo, miércoles, ¿qué tema hemos aprendido? Miércoles, resultado de la regeneración. Ayer, ¿qué tema hemos aprendido? La obra de Jesucristo. Pues depende de usted. Pastor, muy ocupado, tengo que trabajar. Entonces tiene que participar primero domingo. Pero si tiene tiempo, miércoles a las 6:30 aquí iglesia si hay una enseñanza, una reunión. También en Calderón, en San Juan, en Carapungo, jueves a las 7 si hay reunión. Edificio de la iglesia de Calderón. También sábado a las 3 de la tarde, también si hay una clase de consultadores. Enseñanza un poco más profundo. Tiene que memorizar, pero yo voy a guiar poco a poco. Ahora muchos hermanos ya pueden memorizar porque siempre está participando por eso. Por eso, si tiene tiempo, si quiere aprender un poco más, venga. Primero domingo. Domingo no tiene que faltar. Si tiene tiempo más, primero miércoles. También si tiempo más, entonces hasta sábado. Pero no es obligatorio. Pero domingo obligatorio. No tiene que faltar. Muy importante. Muy importante. versículo Salmos 119, 103. Salmos 119, versículo 103. Salmo 119 explico sobre la palabra de Dios. Sobre la palabra. Muy largo, sí, capítulo muy largo. Aquí, ¿cuál es? 119, 103, versículo 103. Aquí número de emergencia. 9:11. Estados Unidos también. Corea 11:9. 11:9. Por eso siempre yo memorizo este versículo 11:9. Muy importante. Si tengo problema, hay que llamar 11:9. Hay que ver. Entonces podemos resolver mi problema, mi emergencia. ¿Sí? 119, versículo 103. Leamos juntos. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. ¿Qué le parece? Creo que no. No es dulce, muy aburrido. La palabra de Dios es muy dulce. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras.
es más dulce que la miel. ¿Qué le parece? ¿Verdaderamente la palabra de Dios es dulce o no? No todo. Algunos sí, algunos todavía no es dulce. Si no es dulce, todavía no conoce bien el sabor de la Biblia. Sí. Cuando yo llegué a Ecuador, yo no podía comer ceviche. ¿Por qué? No conocía su sabor. No me gusta. Sabor muy raro. ¿Qué es esto? Pero mientras ha ocurrido el tiempo, he aprendido a comer ceviche y ya conozco su sabor. Muy rico. Ahora me parece muy rico, me gusta mucho. Por eso mi esposa también puede cocinar ceviche también, porque me gusta mucho por eso. Pero antes ya no podía comer. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras. Ya recién nacido salvo no puede entender este versículo. Pero después de aprender poco a poco, ya puede darnos. Cuán dulce, muy rico, muy dulce. Pastor, muy interesante la Biblia. Pero para entender este versículo, primero tiene que probar, tiene que comer. Por ejemplo, no me gusta ceviche. Todavía no me gusta entonces. Pero todo ecuatoriano me dijo que ceviche es muy rico, pero no es rico. Ya prueba. Una vez, otra vez. Ya, muy rico. Ahora entendí. Palabra de Dios también. Desde el principio, ¿cuán dulce? No. Pastor, muy difícil, no puede entender nada. No quiero, ¿por qué? No puedo entender nada. Pero hay que comer otra vez. Ya puede entender después de pasar tiempo. Por eso, cada día tiene que leer, tiene que oír. Entonces, después de pasar un mes o un año, siempre quiere leer. No tiene que leer. ¿Por qué? Me gusta mucho, muy dulce, yo quiero comer. ¿Sí? Automáticamente quiere comer, voluntariamente. ¿Sí? Por eso, cada día tenemos que leer. Luego puede entender el sabor de la Biblia. Muy dulce. Muy interesante. ¿Sí? Salmo 119, 97 también. 97, capítulo 119, Salmo 119, versículo 97. Leamos juntos. Cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Todos nosotros siempre queremos comer lo que es rico, ¿sí o no? De igual manera, si sabe el sabor de la Biblia, que es muy dulce, muy rico, puede amar la Biblia, siempre quiere meditar y leer la Biblia. Pero para saber el sabor de la Biblia, primero tiene que leerla, primero tiene que comerla. Entonces, por fin, puede entender el sabor profundo de la Biblia. ¿Sí? Por eso, Biblia muy gorda. No es fino. Salvación ya muy fácil. Porque Dios nos dio otro versículo muchísimo para entender la voluntad de Dios. Si puede entender bien el pensamiento de Dios. Si puede entender bien el pensamiento de Rafael Correa, no conoce. Pero después de entender bien voluntad de Dios, pensamiento de Dios, podemos vivir como el Señor. ¿Sí? Porque esto, pensamiento de Dios, pensamiento del Señor. Señor está pensando esta cosa. Señor le gusta esta cosa. ¿Sí? También, Señor, ahora ya preparó mi gloria eterna, mi recompensa en el cielo. Entonces tengo que trabajar bien para el Señor. Puede entender. ¿Sí? Volvamos, Salmos 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Versículo 3, leamos juntos. Será como árbol plantado junto a corriente de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae. Todo lo que hace prosperará.
Esto es resultado. ¿Sí? Si el varón bienaventurado no anduvo en consejo de malos y meditar la palabra de Dios de día y de noche, será como árbol plantado junto a corriente de aguas y da los frutos en su tiempo. Su hoja no cae. Todo lo que hace prosperará. Para dar buen fruto, primero, no tiene que estar en camino de pecadores. Y también debe meditar la palabra de Dios de día y de noche. Entonces puede ser árbol plantado junto a corriente de aguas. Salmo 52, busquemos. Salmos. Vamos a meditar este versículo más. Salmo 52, versículo 8. Si es salvo, Biblia dice, nosotros somos buen árbol. Puede dar buen fruto. Salmos también explicó. Salmos 52, 8, leamos juntos. Pero yo estoy como olivo verde en la casa de Dios. En la misericordia de Dios confío eternamente y para siempre. El varón bienaventurado es el que es salvo. El que es salvo es como olivo verde en la casa de Dios. ¿Dónde está la casa de Dios? En el cielo. ¿Cuál es la casa de Dios? Semana pasada hemos aprendido aquí, leamos juntos, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. La casa de Dios es la iglesia que está formada por todos los hermanos que somos salvos. ¿Puede entender? ¿Dónde está la casa de Dios? Nosotros somos. No es edificio. Aquí edificio es casa de Dios. No, solo esto, edificio. ¿Sí? Iglesia significa los miembros que son salvos. Por eso somos casa de Dios. ¿Sí? Por eso nosotros somos como olivo verde en la iglesia. Por eso tenemos que dar buenos frutos. Para esto tenemos que estar plantados junto a corriente de aguas. ¿Dónde están las corrientes de aguas? Está en la iglesia, en la cual la palabra de Dios es transmitida. Antes hemos aprendido, Efesios explicó, agua es como palabra de Dios. Palabra de Dios. Por eso, ¿dónde están las corrientes de aguas? Está en la iglesia. ¿Sí? Separado de la iglesia no podemos dar buen fruto. ¿Sí? ¿Sí? Salmos 92, versículo 13 también. Por eso tenemos que estar plantados en la iglesia primero. ¿Sí? 92, versículo 13. Leamos juntos. Plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios. Florecerán. Plantado en la casa de Jehová. Hermanos, seguro están plantados en la casa de Jehová. Seguro son árboles plantados junto a corriente de aguas. Si es salvo, usted es un buen árbol. El buen árbol puede dar buenos frutos, pero para dar buenos frutos, sin falta, tiene que estar plantado junto a corriente de aguas. Es muy importante. Por sus frutos los conocéis. San Mateo 7, ¿sí? ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. La Biblia dice, por sus frutos los conoce. Así, todo buen árbol da buenos frutos. Primero tiene que ser buen árbol. Primero tiene que ser salvo. Para llevar el fruto del Espíritu, primero tiene que tener el Espíritu Santo. Entonces, ¿cuándo entra el Espíritu Santo a nosotros? Entra cuando somos salvos.
Si es salvo, entonces es buen árbol. Pero para que el buen árbol dé buenos frutos, sin falta, tiene que estar plantado junto a corriente de aguas. ¿Sí? Tenemos que estar plantado en la casa de Dios. Por eso tiene que conectar a la iglesia. Pastor, yo tengo que mudarme a otra provincia, Ya, hay que buscar la iglesia que es salva. ¿Sí? Por eso, por ejemplo, hermano Clever se mudó a Guayaquil, ahora conectó también a la iglesia. ¿Sí? A la iglesia. ¿Sí? Por eso, solo en Quito no, sí hay iglesia, pero muy difícil encontrar. Pero aquí somos salvos, ¿sí o no? Siempre yo chequé, si es salvo o no puede entender, venga, vamos a aprender. Creo que, pero no 100%, no lo sé. Pero casi 90% son salvos. Pero no todo, no lo sé. Hay que chequear, confirmar nuestra salvación. Pero usted muchas veces ha escuchado seminario de la Biblia, ¿sí? Por eso hay que participar también en el seminario para chequear nuestra fe, ¿sí? Jeremías 17. Jeremías capítulo 17, versículo 7 y 8. Jeremías 17, versículo 7 y 8. Jeremías 17, 7 y 8. (17, 7 y 8) capítulo 17, versículos 7 y 8, Jeremías, leamos juntos. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a las corrientes echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde en el año que es de sequía, no se fatigará, no dejará de dar fruto. El que es salvo es un buen árbol, bendito el varón. Pero para dar buenos frutos, sin falta tiene que estar plantado junto a las aguas y debe echar sus raíces junto a la iglesia. Puede recibir alimento espiritual. Entonces puede dar buen fruto. Así pues su hoja estará verde siempre. En el año de sequía no se fatigará y dejará de dar fruto. Si ya ha pasado mucho tiempo desde que fue salvo, entonces, ¿por qué no da frutos? Hay que pensar. Tiene que reflexionar sus vidas. ¿Están participando bien en la comunión o no? ¿Por qué a veces falta a la comunión? ¿Hay cosa más importante que la comunión? Pastor, tengo que trabajar. Tenemos que trabajar, claro. Pero primeramente buscar el reino de Dios y su justicia. Es muy importante. ¿Sí? Por eso, domingo, por favor, no tiene que faltar. Miércoles, sábado ya, un poco difícil. Por la noche, sí. Pero domingo hay que participar. No tiene que faltar. Si no participa en la comunión, no podrán echar sus raíces de la vida cristiana junto a la iglesia, junto a la corriente. No falten a la comunión. Si falta a la comunión, no puede dar buenos frutos. No puede predicar a su familia, amigo y vecino. Solo puede ir al cielo. Su familia no. Hay que conectar para recibir alimento espiritual. ¿Sí? Porque somos salvos, somos bienaventurados varones, por eso. ¿Sí? Juan 15. San Juan 15. San Juan 15. Versículo 4 y 5. San Juan 15, 4 y 5. San Juan, capítulo 15, 4 y 5, 4 y 5.
Leamos juntos. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo. Si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Nada podéis hacer. Si el pámpano no permanece en la vid, no puede llevar fruto por sí mismo. Para llevar mucho fruto, sin falta, tenemos que permanecer en la comunión. ¿Por qué? Yo soy la vid. Señor es la cabeza de la iglesia. Por eso, ¿qué significa permanece en mí? Significa que permanezca en la iglesia. Iglesia, ¿qué significa? Los miembros que son salvos. En Quito hay mucha iglesia, no. A veces no es iglesia. Seguro letrero iglesia, pero no es salvo, no puede predicar evangelio bien. Creo que no es iglesia entonces. Entre ustedes, mayoría ha cambiado iglesia, ¿sí o no? A veces por 20 años andaba otra iglesia, 5 años, 7 años. He escuchado sus testimonios, pero por 7 años, 20 años, no ha sido salvo y salvo. ¿Qué pasa? ¿Aquí iglesia es salva o no? Creo que no. Porque salvación muy fácil, muy sencillo. Si es salvo, primero tenemos que predicar. Pero ellos no podían predicar. ¿Qué significa? Creo que no es iglesia. ¿Qué significa? Ellos no son salvos por eso. Pues hay que conectar a la iglesia. ¿Para qué? Para predicar a mi familia, a mi vecino, ¿sí? A mi amigo. Muy importante, ¿sí? Por eso tenemos que permanecer en la iglesia que es salva. Tenemos que recordar que separados del Señor, nada podemos hacer. Nada. Pastor, yo solo puedo predicar, yo soy salvo. Prueba. Solo no puede predicar porque Dios no va a operar. Dios siempre quiere operar por la iglesia. Para formar iglesia, mínimo 2 o 3, necesitamos 2 o 3 personas que son salvas. ¿Sí? El árbol que está plantado junto a las aguas constantemente puede dar muchos, no poco, muchos frutos. Pastor, solo yo conecté. Ya no más, sí, solo tiene que conectar ya no más. Después de pasar tiempo, seguro va a dar buen fruto. Todavía no sale mango. Ahora, poco a poco, después de pasar tiempo, sale muchísimo mango. Pastor, ¿por qué yo no puedo predicar bien? Usted recién ha sido salvo. Por eso ahora no tiene poder, no puede explicar bien. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Solo tiene que conectar, ya no más. Conectando a la iglesia tiene que leer, aprender, guardar. Luego, cuando fuere tiempo, seguro va a dar mucho fruto. Por eso hay que conectar, muy importante. Porque separados de mí, nada podéis hacer. También aquí, Ezequiel 47, versículo 12, casi último versículo. Ezequiel 47, versículo 12. Ezequiel capítulo 47, versículo 12. Voy a leer. Junto al río en la ribera, a uno y otro lado, crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca caerán, ni faltará su fruto. A su tiempo madurará, porque sus aguas salen del santuario, y su fruto será para comer, y su hoja para medicina. Los árboles plantados junto al río, en la ribera, a uno y otro lado, crecerá. Y sus hojas nunca caerán, ni faltará su fruto. A su tiempo madurará. ¿Cómo están ustedes? ¿Seguro están plantados junto a las corrientes de aguas? ¿O están plantados lejos de la corriente de aguas? Entonces, se secaría.
si no puede dar buen fruto. Hay que conectar. Entonces su raíz puede comer mucho alimento espiritual, ¿sí? Al lado de la iglesia. Entonces, si es posible, hay que venir. Algún hermano si vino lunes, martes, ¿sí? Jueves, miércoles, por la mañana, por la tarde. ¿Para qué? Para recibir alimento espiritual. Cualquiera. Cuando pasa esta iglesia, venga, vamos a entrar, vamos a conversar, vamos a tomar té, café, también vamos a aprender también. Entonces su fe va a crecer. También puede dar mucho fruto, mucho fruto. Ya, volvamos, Salmo 1:1. Ya, vamos a arreglar. Ya, Salmo 1:1, leamos juntos. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en sillas de escarnecedores se ha sentado. Hasta aquí, ya, primero 1. El varón bienaventurado, o sea, el que es salvo, ya, tiene que estar lejos del pecado. Ya, primero hay que entender. Ya, versículo 2, ya leamos juntos. Sino en la ley de Jehová está su delicia, en su ley medita de día y noche. Ya, el varón bienaventurado, es decir, el que es salvo, tiene que meditar, tiene que leer la palabra de Dios de día y de noche. Y segunda cosa, segundo lugar. Ya, tercero, último, ya, versículo 3, será como árbol plantado junto a corriente de aguas que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, todo lo que hace. Sí. El varón bienaventurado, o sea, el que es salvo, tiene que ser árbol plantado junto a corriente de aguas. O sea, entonces puede dar su fruto en su tiempo. Todo lo que hace, prosperará. Todo lo que hace, prosperará. Dios siempre quiere ayudar. Sí, todo lo que hace, prosperará. Esto es promesa de Dios. ¿Sí? Por eso, en domingo hay que traer su Biblia. Por ejemplo, versículo 1, Salmo versículo 1, el que es salvo no tiene que andar en camino de pecado. Sí. Otro versículo, tiene que escribir también. Versículo 2, tengo que meditar, leer. Otro versículo. También versículo 3, tenemos que ser como árbol plantado junto a corriente. ¿Sí? Luego en su casa, después en su casa tiene que leer otra vez. Tiene que encontrar otra vez. ¿Sí? Hay que repetir. ¿Sí? Hoy hasta aquí. Ya, oremos juntos. Dios Todopoderoso, te damos gracias por habernos permitido reunirnos y aprender tu palabra. Hoy hemos aprendido sobre bienaventurado el varón. Nosotros somos bienaventurados por la sangre de Jesús. Queremos evitar el camino de pecado y meditar más en tu palabra. Ayúdanos a estar plantados junto a la iglesia para que podamos llevar muchos frutos. Aquí en Quito hay muchos que todavía no son salvos. Ayúdales para que sean salvos antes de tu venida. Esta semana también te la dejamos en tus manos poderosas. En el nombre de Jesucristo hemos orado. Amén.